Sí. Bienvenidos a Mi Cine, Tu Cine. Esta semana, excepcionalmente, vamos a comentar 3 estrenos mexicanos. Vamos a comentar una ópera prima intrigante y vamos a tocar temas fuertes, 1968 y artistas pirotécnicos. Para comentar esos estrenos conmigo me acompañan esta semana Fabiola Santiago, soy reportera y crítica de cine en Cine Premier, Sector Cine y Latam Cinema. Sergio Huidobro, me pueden leer en Cine Premier, en Sector Cine, en La Jornada Semanal y escuchar en Cine Garage. Hola, soy Ariel Gutiérrez, soy egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica y escribo de cine en medios digitales. Esta semana nos acompaña y es un gran placer para nosotros, Cintia Bolio. Gracias, el placer es todo mío. Placer es nuestro, Cintia. Y placer también de recibir como invitado a un cineasta totalmente apasionado y apasionante y que nos va a dar una luz muy singular sobre los temas que vamos a comentar. Formado en Sociología y en Cine en el CUEC de la UNAM, Carlos Volado es uno de los editores más respetados del país, asesorando algunos de los mayores éxitos del cine nacional, como Amores Perros, Como Agua para Chocolate y No se aceptan devoluciones, entre muchos otros. Pero es como director que trascendió su talento desde la sutil Bajo California, El límite del tiempo, galardonada con 7 Arieles, hasta la película colectiva La habitación, pasando por la comedia taquillera Tres idiotas o el road movie Solo Dios sabe. Y desarrolló una pasión particular por el cine sociopolítico con su poderoso documental en Palestina Promesas, nominado al Oscar, Tlatelolco Verano del 68 y Colosio el asesinato, que fue el mayor éxito de taquilla del 2012. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación y además hace mucho que no te veía. Uy, mucho. Sí, Es sí, siempre un placer. Y un placer, además, como no vienes solo. Los libros siempre acompañan, ¿verdad? No, aquí o aquí. O sea, no puedes no estar todo el tiempo buscando las cosas. Eres un fuente de saber. Me molestaban con el Bolipedia, me hacían una cosa horrible. Iba yo manejando, iban ellos manejando, íbamos de locaciones y yo, sí, porque aquí no sé qué, y allá hicieron acá y tal. Y entonces me decían, oye, volado tal cosa, y yo, eso por tal cosa, y de repente, respuesta correcta, y fue, ¿qué les pasa? Y dice, hemos ido checando todo lo que nos dices y eres 90% seguro. Fiable. Sí, exacto. Hay un 10% que te disparas demasiado, y yo, hijos de su... Bueno, es que eres un apasionado de la historia, ¿no? Sí, a mí me gusta, no estudié historia porque preferí estudiar sociología porque tenía esa fantasía de escribir sobre cine y ser como François Truffaut y los de Cahiers du Cinéma y eso, entonces ser primero un escritor y luego pasar a ser un director, ¿no? Entonces, Hoy lo llamamos François, ¿ok? sí, nació el mismo día que yo, el 6 de febrero, o sea, el mismo día que Bob Marley y François Truffaut. Y ya nos seguimos no con el mismo Ronald año, Reagan. No el mismo año, pero sí un 6 de febrero, ¿no? Pero bueno, los libros los traje un poco porque sí, a mí me encanta, se me hace muy interesante el proceso de la investigación, el research, el encontrar eso, creo que es de lo más importante. Yo siempre les digo cuando doy un taller o un curso o algo, investiga, 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 y luego ya tienes el material, porque yo creo que el director tiene que tener como esa gran cabeza con toda la información para que ya nada más destile y le dé la información necesaria a los actores, al director de arte. Pero yo lo que quiero tener es la mayor información posible para poder tomar decisiones creativas, no nada más por una cuestión de estética. Entonces la relación de los elementos es mucho mejor. En el caso de Tlatelolco sí quería yo tener, como no se había hecho una película, o sea, se había hecho una película, la de Rojo Amanecer, la del maestro Jorge. Pieza Pons, maestra culturalmente para México, y claramente. muy atrevida, y una película que fue hecha en una cierta semiclandestinidad, en fin, con muchos huevos, ¿no? Que eso es algo que tuvo siempre Fons. Para Tlatelolco yo llegué proponiendo otra película. A mí me propusieron Tlatelolco como una contrapropuesta de una película sobre los años 60. Y entonces yo dije, ¿Tlatelolco? Pues déjame pensar. Y mi contrapropuesta fue, hagamos un documental de 1:50, un largo documental, y yo voy a tener la oportunidad de entrevistar a los líderes y a la gente que tuvo que ver, y hice el esfuerzo de entrevisté a 80 personas. Yo los grabé en el año de 2008 para el 40 aniversario. Lo censuró el gobierno de Peña Nieto, entonces lo compraron al doble que lo ofrecía HBO y lo guardaron y lo metieron en un cajón durante todo el sexenio de Peña Nieto, y al final, antes de que
cuando ya estaba saliendo, fue cuando se pudo estrenar en TV UNAM. Contigo Vamos. podemos pasar horas a escucharte. Bueno, el problema es que tenemos un programa corto. Sobre Tlatelolco. Entonces, llegó Carabioto, mi vecino, y me dijo... Vamos por un momento a comentar un primer estreno. Vamos a escucharte, Ariel, presentarnos Noches de Julio. Noches de Julio es la ópera prima del cineasta mexicano Axel Muñoz. La cinta, protagonizada por el ganador del Ariel, José Meléndez, cuenta la historia de Julio, un muchacho retraído que trabaja en una tintorería y gasta su tiempo entrometiéndose en casas ajenas. La aparición de Mara, una misteriosa joven, cambiará los destinos de ambos radicalmente. El resto del reparto está conformado por las talentosas Florencia Ríos, Joana Murillo, Laura de Deita y Carmen Beato. El largometraje tuvo su premiere en el Festival de Guanajuato y también participó en el Festival Black Nights de Estonia. Fabiola, ¿qué pensaste de estas Noches de Julio? Pues me gustaría destacar un aspecto de la película y es que, bueno, es la ópera prima de este director, pero tiene una amplia carrera como sonidista. Sí. Y creo que esto se nota en varios de los rasgos de la película, ¿no? Como uno, obviamente, en el uso del sonido, pero sobre todo creo que en el uso de los silencios. Me puso a reflexionar mucho acerca de a qué suena la soledad, a que este personaje que está tan solo, todo el tiempo lo escuchamos rodeado de los sonidos de la calle, de las voces de otras personas y las actuaciones. Creo que se nota mucho esta atención al detalle, a los pequeños gestos de los actores y creo que esto es como parte de lo que le ha dado pues oficio, ¿no? Como de prestar este cuidado como a las diferencias muy sutiles que hace una entonación diferente, un gesto, una mirada que eso solo lo da un trabajo constante de estar ahí alrededor de los actores y en este caso, bueno, con la misma calidad. Sí, es que es no solamente con las actuaciones, es una película de detallitos, Sí, totalmente. así, muy sutil. Ariel. A mí me gusta la película, creo que es evidente la influencia que tiene en el cine de Axel ciertos cineastas, a Tsai Ming Liang, a Pichatpong. Kieslowski. Sí. Perdón. Es que es un cineasta muy culto. Sí, Axel sí, sí. Muñoz, muy. Y prácticamente está emparentado un poco con esta película de Kim Ki-duk, ¿no? Three Irons, se parece un poco, pero más allá de eso creo que tiene una puesta en escena que pocas veces vemos en el cine nacional. Estéticamente, plásticamente es una película muy interesante. A pesar de que es extraña y así, yo creo que es una película que se queda con uno. A mí me parece una grata sorpresa. Sí, muy peculiar, Sí. Sergio. También es una película muy atmosférica, que se queda mucho adentro de uno como impregnada, adentro como un olor que con el paso de los días uno se sigue ahí notando. Y eso es muy difícil de hacer, creo. Para un cineasta nuevo y para uno experimentado, para cualquiera. Que una película pequeñita, una película como de cámara, digamos, Muy bien. hay un término, ¿no? Hammerspiel Film. sí. Ese. Bueno, Sí lo sabe todo. No, para nada. Pero la ópera prima yo digo que sí es un género del cine mexicano. Sí, Es el lugar donde es tu género, casi. Sí. Y también comentando lo tuyo, o sea, sí es cierto que lo más difícil es tener una película que permanezca, ¿no? Uy. Que no vayas a cenar y ¿qué fue lo que vi? O al día siguiente Exacto. ni te acuerdas qué película viste ni nada de eso, digo, puede llegar a suceder. Esa idea de lo indeleble, de la imagen indeleble, las que se te quedan eso es lo y que- en estas ¿no? Noches de Julio va muy por allá, o sea, porque es Sí, lo que algo decías tú. peculiar, que te intriga, que te sorprende y que se queda entonces en tu mente. Tu mente sigue leyéndola mucho tiempo después, es una gran calidad. Sí. Bon, alors, Noches de Julio se estrena en una semana, ¿eh? Lo mencionaremos la semana que entra de nuevo y vamos a un breve corte y regresaremos para hablar de Tlatelolco con el señor Volado. Vale, vamos al corte y regresamos. Bienvenidos de regreso a Mi Cine, Tu Cine con Carlos Volado y vamos a hablar de un tema que conoce de memoria, como pocos en este país, la verdad, y a través de una película, de un estreno fresco, nuevo, audaz formalmente, te escuchamos, Fabiola, presentarnos Olimpia.
El movimiento estudiantil de 1968 es visto desde una óptica nueva en Olimpia, película en la que el director José Manuel Cravioto recurre a la técnica de rotoscopía para volver a los días de la toma de Ciudad Universitaria, en la que 5 jóvenes y sus historias aportan diferentes matices al movimiento. La película fue filmada casi por completo en la UNAM y redibujada por estudiantes de la misma. Se vale también de imágenes de archivo y fragmentos del documental El Grito, para acabar de imprimir un carácter particular a esta cinta en la que participaron actores como Tiara Escanda, Nicolás Ortiz Monasterio, Luis Curiel y Daniel Manroqui. Ariel, ¿qué piensas de esta forma muy singular? Pues bueno, me gusta mucho formalmente la película, creo que es un hito, creo que nunca se había utilizado esta técnica, pero a mí la película no me termina yo siento que le falta fuerza, siento que son varias historias y quizá cuando la vi sentí que era un tanto naif, los personajes eran naif, que no significa lo mismo que los personajes sean naif a que la historia esté contada de ese modo, ¿no? Entonces sentí que era tal vez un poco ingenua. Sergio. Sí, creo que el mérito más evidente de la película es el técnico y no nada más un mérito técnico en función de qué tan difícil sea hacer algo así, que lo es, sino de cómo esta estética se utiliza para reelaborar la memoria que tenemos de los sucesos, ¿no? Independientemente de qué tan satisfactorio sea, creo que tiene mucho mérito ir a verlo, sobre todo en pantalla grande. Creo que se aprecia muchísimo mejor el valor estético y plástico que puede tener, no nada más la técnica misma de la rotoscopía, que es muy interesante, sino cómo la memoria se puede reelaborar a través de ella. Sí, ¿tú cómo lo sentiste, Fabiola? Creo que el cine es algo colaborativo, evidentemente, el espíritu universitario también lo es y creo que en la película se condensa totalmente, ¿no? O sea, no solo por las historias, sino por la manera en la que está hecha, en la que participaron estudiantes de la UNAM, por el uso de material de archivo y de diversas fotografías, poemas, etcétera. Creo que sin duda condensa mucho de lo que es el espíritu universitario. Bueno, ahora escuchamos al maestro. ¿Tú cómo viviste esto? Creo que es bueno hacer películas y series y demás sobre este tema, ¿no? Que es un tema importante. Como yo decía, ¿cuántas no se han hecho de Vietnam? O de Mayo francés, en fin, y creo que era así, es importante que haya distintas historias, puntos de vista y demás, y que hablemos de esa historia. Creo que es una historia complicada, que eso es lo malo de lo naif que tú mencionabas, que hay gentes, los grandes líderes del 68 para mí son 2 personas, que son Raúl Álvarez Garín, ¿no? Que tiene su libro, pero no lo tengo aquí, pero y Gilberto Guevara Niebla, ¿no? Eran gente que no era nada ingenua. De hecho, Gilberto se separa mucho del movimiento del martirologio, como él lo llama, ¿no? Y entonces se va por otro lado en su carrera y demás, y se vuelve un especialista en pedagogía y demás, pero es uno de los tipos más brillantes, y era el de la UNAM. Y del otro lado estaba Raúl, que pues no era ningún ingenuo, porque era el mayor tenía 28 años más o menos, no era, porque era un doctorado en matemáticas, con 2 hijos, casado con la hija de Valentín Campa, que había sido ex líder de la Juventud Comunista, que había sido expulsado por Radical. O sea, era un tipo muy, muy inteligente y muy políticamente, con mucha experiencia. En el momento que viene Tlatelolco, ellos sí pensaban que iba a haber un ataque y por eso ya han dicho, ya no va a haber marcha, solo va a haber un meeting, tenemos que quedarnos en Tlatelolco. Quedan en que Raúl Álvarez Garín, que es el líder principal, aunque él diga no, que era un consenso, el Consejo Nacional de Huelga, dice, tú no vas, y él dice, no, yo no voy. Él no va a estar en el meeting, no voy a hablar, y por si algo sucede, tú te quedas a la expectativa. Pero nunca se imaginaron que algo sucediera como algo no tan grave, ¿no? No pensaban que iban a ser masacrados y atacados con el ejército, con la bayoneta calada, que significa solo combate. Si ya un soldado pone una bayoneta, es que va a combate. Entonces, y así entraron los soldados, iban a combate. Entonces Raúl va y dice, se van todos, y él toma y él dice, le dicen a unos amigos, vamos al meeting, no sé qué, no, tenía un coche, dice, no, yo los llevo. Se bajan sus amigos, se va a ir, dice, me queda un ratito a ver el meeting. Es como público, así, desde lejos, viendo qué pasaba, y cuando llega el ejército, pues, lo agarran. Y no saben qué es él, porque iban a buscar a los líderes arriba. Pero pues están ahí los traidores, los famosos traidores, que eran 2. Y están ahí y dicen, este güey es importante. Toda la noche, mientras los van sacando y golpeando y buscándolos en todos los departamentos, van agarrando y dicen, sí, no, y pues ve a Raúl y dice, este güey es muy importante. Podríamos hablar y escuchar, Carlos, horas hablar de Olimpia, pero vamos a ver, ahora, Cintia, tu visión de Olimpia.
Yo solo añado que a mí me encantó este detalle de homenajear a las poetas, a la que se ocultó en Ciudad Universitaria y la que es mencionada al final con este largo poema en donde dice el derecho a vivir como humanos. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Ahora vamos a escuchar a otro cineasta mexicano con un proyecto muy singular. Él también se trata de Poetas del Cielo. Escuchamos a Emilio Mayé. Después iremos a un corte y les esperamos de regreso para comentar la película. ¿Tu película se llama Poetas del Cielo? Sí. Y no poesías del cielo. O sea, lo que te interesa son los hombres más que el... Sí, claro. Hombre y mujeres, porque por ejemplo en Valencia son Sí. 3 mujeres pirotécnicas que tal vez no son las más conocidas, pero son las que me gustaron más porque son fantásticas y se han impuesto en un mundo una vez más mega machista, muy cerrado, ¿no? En donde esto se transmite de padre a hijos y en general el papá nunca quiere que su hija sea pirotécnica, más los compañeros. Entonces digo, es una onda que han sabido imponer ellas y Bueno, en Brasil también la gran jefa es una mujer. es una mujer también. Y era un poco el desafío también de esta película de tener, por un lado, la parte muy humana de los pirotécnicos, que son los grandes creadores que considero como artistas absolutos, y por otro lado, tener una experiencia de los sentidos, visual y emotiva, que pudiera ser similar, es obviamente diferente, que pudiera ser similar a la de un espectáculo pirotécnico en la gran pantalla del mundo, que es el cielo. Pero la pantalla de cine es el segundo cielo, es la más grande después del cielo. Entonces por eso ahí tiene que empezar, y es una película que pensé para el cine, porque el sonido también es una cosa que trabajé mucho y que me parecía importante, y hay mucha emoción en la pirotecnia que viene de los sonidos. Los silencios que preceden una explosión o que siguen otra explosión, ese silencio que se instala en el cielo con un eco, es para mí una música que es fantástica. Bienvenidos de regreso. Esta vez sí vamos a hablar de Poetas del Cielo después de haber escuchado a Emilio Mayé, y te vamos a escuchar a ti, Sergio, presentarnos su película. Con Poetas del Cielo, su sexto proyecto para cines, el documentalista mexicano Emilio Mayé emprende un viaje por 6 países en 3 continentes y 2 años de producción para explorar el arte, la industria y la historia de los fuegos artificiales alrededor del mundo. Estrenado en el pasado Festival de Cine de Guadalajara y en la reciente edición de la Fiesta del Cine Mexicano, Poetas del Cielo, que llega ahora a la cartelera mexicana, se acerca a los creadores de un arte efímero y nocturno que tiene raíces en culturas milenarias y cuya delicada artesanía es heredada a través de las generaciones. Bueno, un documental sobre pirotécnicos, uno dice, ¿qué va a ser esto? Y es una magia esta película. Carlos, ¿tú la viste en pantalla chiquita? Sí, ¿No la fuiste vi. frente al no, cielo? la vi, bueno, la computadora la puse en una televisión. Sí, no, me invitó al estreno Emilio. Emilio es mi amigo. Entonces, entonces vas a querer la película. No vale, entonces. Sí, él es amigo mío. Creo que pero lo más que tiene la película, sobre todo, es esa poesía de lo que habla Poetas del Cielo, pues es la poesía de esas imágenes. Y sobre todo hacia el final del documental, que tienes todas estas imágenes increíbles que son así de wow, ¿cómo hacen esto? ¿No? Porque los viste hablando de eso, que es un documental más tradicional, no en términos de cómo se filma y qué hacen y demás, ¿no? El más de on the fly, ¿no? Más el cine directo francés, si quieres. Pero cuando ya vamos a esa imagen es de poesía, es poético, son imágenes lo que nos gusta, imágenes que se te quedan y que contemplas y que hay placer, ¿no? Hay placer al verlas. Y eso es algo muy bueno. Ariel. Yo voy a confesar que vi la película primero con el peor prejuicio porque no sabía nada de la pirotecnia, pero sé que es un negocio a veces que le cuesta muchas vidas al año, por lo menos en este país. Y me fui, conforme fue avanzando el documental, sorprendiéndome. No solo por las imágenes poéticas, sino por el discurso filosófico de muchos de los que intervienen. Aquí los
que hacen la pirotecnia en Morelos comparan los fuegos artificiales con el latido, con el inicio del Big Bang. El francés lo compara con enamorarse, con lo efímero. Entonces, de repente te empieza a sorprender todos los discursos distintos que tienen. Yo creo que es un documental muy bello y toda esta parte final, que son todas las creaciones, es bellísima. Es bellísima la parte final. Fabiola. Sí, creo que indudablemente lo más impactante, lo que tiene más potencia es la parte estética y la propuesta plástica, pero al ir escuchando estos testimonios yo me iba acordando justo de, pues sí, de fiestas, de la niñez, de cosas que tienen que ver más como con lo personal, con una parte muy íntima, creo, y entendí justo esta parte, o sea, me hizo recordar todo eso y que creo que es algo que muy pocas películas logran cuando tocan temas que son como tan controversiales, ¿no? Bueno, Sergio, ¿qué elegiste como fragmento? Este fragmento creo que resume muy bien este clímax que son las pirotecnias, los fuegos artificiales, que además es una expresión tan bonita a la que estamos tan acostumbrados a los fuegos artificiales. Sí. Este riesgo de muerte que enfrentan tantas personas, cuyo fin último es la belleza. Y nada más que eso. Una belleza que sí tiene vocaciones sociológicas, históricas, comunitarias, tribales, pero el fin último es ese, la belleza efímera. Efímera, más, sí. efímera, Sí, lo que tiene es efímero. Entonces, que hable por sí mismo. Agregar algo es que creo que lo que nos aporta es este testimonio y el entender como qué hay detrás de esa fascinación, por qué en tantas culturas es algo tan importante, ¿no? En las festividades. Sí, absolutamente. Esta belleza, ¿fuiste sensible a esta belleza, Cintia? Me encantó y pido perdón porque no se puede reproducir en una cartulina la belleza del trabajo de estas personas. Y pues es como un homenaje que estoy haciendo aquí a la parte mexicana, a los creadores mexicanos, que son muy devotos y pues están como obsequiando flores en algún momento al cielo. Muchísimas gracias, Cintia. Te esperamos de regreso pronto. Y antes de despedirnos todos, les pido una recomendación. Empezamos contigo, Fabiola. Yo les recomiendo que vayan a ver High Life, una travesía de ciencia ficción en la que vemos un tratamiento un poco más profundo sobre un viaje al espacio y está dirigida por Claire Denis, protagonizada por Robert Pattinson y Juliette Binoche. Yo les recomiendo esa extraordinaria visión al mismo tiempo a la intimidad femenina y a la precariedad laboral que es La Camarista, la película de Lila Avilés, probablemente nominada al Oscar en unos meses más. Seguramente no soy la primera persona que se les recomienda, razón de más para que vayan a verla en cines. Yo les quiero recomendar una película portuguesa que se llama A Fábrica de Nada, de Pedro Piño, que es una película extraordinaria y muy atípica. Es una película socialista de 3 horas, un musical, es una película que tienen que verla para creerlo. Ganó el premio FIPRES y la alcanzan en Cannes. Oui. Creo que es una película para ti, Carlos. ¿No la viste todavía? No, no la he visto, pero sí sé de esa película. Sí, supe. Bueno, ¿tú qué nos recomiendas? Pues yo recomendaría que fueran a ver la película de mi amigo Emilio Mayeno, la de Poetas del Cielo, y también que vean la película de mi hermano y de Marta, de su pareja, pues a películas familiares les recomiendo, que es La caótica vida de Nadia Kadish. Es una película que fue muy recomendada aquí en Mi Siete Cine. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos esta semana. Gracias a ustedes. Fue un privilegio. No, es muy padre platicar cine y escucharlos. Imagínate, es lo que me toca cada jueves. Claro. Bueno, y a ustedes también. Entonces tenemos cita la semana que entra. Buena semana y buenas películas.